Y seguimos profundizando sobre los fuertes desafíos que plantea un sector como el campo, clave y estratégico para el desarrollo de la economía de un país. Le doy la bienvenida a Ricardo Gerg. Bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. De Banco Comafi, un placer tenerte. Igual, muchas gracias. Un banco en este espacio, en un ratito nos vas a contar por qué estás acá, pero antes te presentamos. Soy Ricardo Gerg, head de banca comercial de Banco Comafi, entidad de la que formo parte desde hace 29 años. Soy abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires y tengo una maestría en Derecho y Economía de la UBA y un posgrado en Finanzas de la Universidad Católica Argentina, entre otros estudios y programas. También compartimos este panel con Bernardo Piazzardi de la Universidad Austral. Bienvenido. Buen día, Carla. Gracias. Manejás lo que es el Centro de Agronegocios de la Universidad. Así es. Y tenés ahí contacto con todas las nuevas generaciones, ¿no? Y su relación con los campos. En un ratito te voy a preguntar sobre eso, ¿no? Cómo se están relacionando hoy los jóvenes argentinos con este sector, pero antes te presentamos. Okay. Soy Bernardo Carlos Piazzardi, profesor, investigador y director del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. Entre otras cosas, soy responsable del Chair Casos de Negocios de International Food and Management Association y coautor del libro O Impacto Transformador do Agronegócio, Motor de Desenvolvimento para Angola. Ricardo, lo charlábamos cuando te presentaba. ¿Cómo cambió la relación, digamos, del sector financiero con el campo? Bueno, yo creo que se viene dando desde hace un tiempo, ya desde hace unos años empezó a haber un cambio. Antes los bancos pensábamos en la financiación del sector, únicamente pensando en financiar la campaña con una financiación tradicional y con pocos productos que apuntaban a el propietario de tierras que tenía que sembrar. Y creo que hoy hay un ecosistema mucho más grande con nuevos productos, con distintos productos, y ahí es donde tenemos que apuntar. Me parece que esa es la importancia del sector financiero en el agro, ¿no? Estamos hablando de un fuerte proceso de cambio, ¿no? También de la aplicación de la innovación. Sí, yo creo que ahí se da respecto de los productos, ¿no? Encontrar qué es lo que el productor necesita. El productor, y no solo el productor, sino el productor y toda su cadena de valor, ¿no? Que antes era como muy lineal y hoy estamos pensando en otra cosa. Darle elementos, creo que lo que hay que hacer es darle elementos al productor, a la cadena de valor, al insumero que vende insumos, para ayudar a que su negocio sea más simple. Al final del día lo que nosotros debemos hacer es encontrar una solución para los problemas. Deberían estar pensando y ocupándose de su negocio, del core de su negocio, y nosotros del resto, ¿no? Bernardo, ¿coincidís con Ricardo? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cómo cambió el modelo de negocios? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Está pasando esto de que ya como que cambió el chip, digamos, el productor? ¿Se anima a otros modelos de negocios? Sí, mira, nosotros desde el año 2008 en el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral venimos haciendo un estudio en paralelo con la Universidad de Purdue en Estados Unidos, ¿no? Con la misma metodología, es un consorcio de investigación y justamente lo que estamos tratando de entender es cómo está mutando ese modelo de negocios. La gran diferencia que se da entre el productor argentino y el farmer americano es que es mucho más agresivo el cambio y más rápido que se está dando en la Argentina versus el de Estados Unidos. ¿El argentino es más agresivo? Claro, exactamente. Entonces vos tenés un perfil ahí que es 12 o 15 años según el segmento de tamaño de la explotación, más joven, donde está mucho más instruido, mucho más educado el productor local, con carrera de grado y hasta posgrado, mientras que el farmer no tiene eso. Tiene un sesgo cognitivo muy analítico el argentino versus el americano, que es muy intuitivo. Y tiene ansias, inspiración y ganas, y lo concreta, donde pone la respuesta, pone la decisión el productor, de invertir a futuro. Y lo interesante es eso, que comenta Ricardo, es como que el modelo siglo XX, por poner un mojón en el tiempo, está un poco agotado de negocios y está yendo hacia cosas nuevas, hacia innovaciones distintas. Cuando decís que se agotó un modelo, ¿a qué te referís concretamente? Tal vez al arrendar tierra. ¿Cuál es el modelo que ya está migrando?
Mira, si uno pudiera definirlo en 3 palabras, el sistema productivo en pampa húmeda, extensivo en campo de terceros, por resumirlo, es como que es una carrera que ya el productor se quiere bajar y quiere empezar a buscar alternativas a ese modelo en su superficie propia y no en campo de terceros. Y acá el gran cambio, yo creo que, Carla, acá el factor crítico es no más crecimiento horizontal, sino más bien un crecimiento más vertical en superficie propia, pero la innovación ¿cuál es? Con conocimientos diversos que juegan en el negocio. Antes vos con un agrónomo, un veterinario y un contador podías llevar adelante una empresa agropecuaria. Hoy si no tenés un experto en ambientes, en datos, en manejar personas, en manejar contratos, en armar redes de negocios, estás un poquito afuera. Entonces, eso es lo que vemos que está el productor a veces argentino, corriendo no solamente más rápido que el americano en estos nuevos negocios, sino más rápido que también que todos los demás actores vinculados en la cadena de valor, que es como que necesitan seguirle el paso, digamos. Ricardo, vos también estás percibiendo esta sofisticación cuando van a buscar tal vez nuevas alternativas de inversión. Por ejemplo, el productor se está animando a realizar nuevas inversiones en el mercado de capitales y tal vez salir, por ejemplo, del tradicional modelo de estoquear granos. Sí, yo creo que esto que decía Bernardo es muy importante. Creo que hay una clave respecto de la menor edad que hay versus el productor americano, ¿no? Me parece que, y la profesionalización. Definitivamente eso se ve. Cuando nosotros vamos a ver a un cliente nuestro, ya no es más el cliente que está con su contador viendo cuándo va a financiar y cuándo tiene que pagar y cuándo tiene que vender el cereal. Creo que hay cada vez más productores que se animan, que buscan alternativas. Por ejemplo, te doy un caso típico, antes el productor tendía mucho a no vender el grano, salvo que necesitara los dólares para pagar algo, para pagar insumos, para comprar un tractor, para lo que fuera. Hoy lo que está pasando, y se ve cada vez más, y nosotros fomentamos mucho, es vender el grano y andar a alguna alternativa de inversión que te cubra de igual o mejor manera. Entonces, elegí vos cuándo querés vender. Obviamente puede tomar el riesgo de vender y que después el grano suba, o al revés, pero la idea es, elegí vos cuándo querés, que sos el que conoce al final ese mercado. Y a partir de ahí, vení a verme a mí para que yo te ofrezca una inversión. O te voy a ver antes, digamos, pero ese es el ciclo que queremos, que entendemos que es hacia donde está migrando el negocio. Y hoy es un mal negocio estoquearse, entonces es como tener los dólares en el colchón, como teniendo en cuenta, por ejemplo, la inflación de Estados Unidos. Si tenés los dólares en el colchón es un mal negocio también. Eso. Entonces creo que lo que tenés que hacer es buscar inversiones. Hoy hay inversiones, hoy podrías vender granos y después podrías invertir en ONs dólar link, podrías comprar pagarés dólar link. Hay un desarrollo del mercado de capitales muy grande en Argentina, no solo para el tomador de fondos, sino también para el inversor que necesita cubrirse. Digo, necesita cubrirse, ojalá y en algún momento pasará que la gente elige quedarse en pesos en un plazo fijo en un banco. Creo que todavía no es el momento, entonces sí, quien está líquido busca cubrirse. Así que hay muchas alternativas de inversiones y buenas. Y hay muchas pymes, ¿no? En este sector. ¿Se anima al mercado de capitales, el empresario pyme del sector? El mercado de capitales para pyme te diría que es bastante mejor que para las compañías grandes. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda de papeles pyme, porque hay compañías de seguros, por ejemplo, que tienen que invertir y fondos que invierten en el riesgo pyme. Entonces se desarrolló un mercado que es la pyme busca una SGR o un banco. En el caso nuestro nosotros actuamos como avalistas, avalamos el papel de la SGR, suponete que quiera tomar fondos y emitir una ON negociable. Nosotros somos avalistas y salimos nosotros al mercado a buscar esa financiación. Mientras una compañía grande tarda 6 meses en salir al mercado de capitales, una pyme lo puede hacer en 30, 45, 60 días, está colocando su papel en el mercado. Y hay inversiones, entonces, otra vez, aparecen del otro lado los inversores que quieren colocar sus pesos, entonces aparece con un muy buen riesgo de crédito, una alternativa de inversión que es muy segura. Bernardo, hablabas de un fuerte cambio en el modelo de negocios. ¿Cuáles son los drivers de ese cambio? Está bueno. Mira,
Ahí lo que estamos viendo por lo menos son dos principales drivers. Uno externo, que son exigencias, algunas exigencias son hasta paralancerarias, pero muchos lo disfrazan como tendencias en los hábitos de consumo. Bueno, definirlo como quieras, pero hay cambios desde el lado de la demanda. Europa es un gran promotor de cambios en este sentido, con exigencias. Y esas exigencias, a nosotros, a nuestras cadenas de valor, desde la Argentina o del Mercosur, si querés, desde la Argentina, nos están preguntando cómo hacemos las cosas que hacemos. Y no solamente nos preguntan eso, sino que nos piden que certifiquemos eso, y 4 años para atrás. O sea, es bastante para hacer, para el año, si querés, 1 de enero de 2025, no va a poder entrar un Panamax de harina de soja de la Argentina si no puede certificar que viene de una zona que no fue deforestada. Entonces vos decís, wow, ¿eso nos está sacando negocios, nos pone una amenaza o es una oportunidad, ¿no? Cuando vos te das vuelta para adentro, hay otros drivers que son los que tienen la misma cadena que dice cómo mejoro mi negocio a partir de innovación y adopción de tecnología. Entre las dos tenemos que lograr una conjunción. Antes se hablaba de los diagramas de Venn cuando se vinculaban dos en el medio que había en común. Yo creo que lo que tenemos en común y a favor es que nuestro tomador de decisión, como decíamos, un tipo muy formado, muy profesional, con un sesgo cognitivo muy analítico, muy joven, está dispuesto a involucrarse en un proyecto de cómo hago la trazabilidad de toda la producción hasta que llegue a ese barco a Hamburgo o a donde tenga que llegar. Y eso es interesante porque tenemos una ventaja ahí. El chiste es cómo mejorar la relación costo-beneficio para el que adopta. Hasta ahora las relaciones costo-beneficio están dando muy bien para el inversor de una startup o para el emprendedor de startup. Ahora el cliente que adopta también tiene que tener un beneficio. Eso se está discutiendo. Formamos parte de un ecosistema, como dice Ricardo, con The Yield Lab, que es una aceleradora de startups, con 40 millones de dólares para invertir en startups, y eso es lo que estamos discutiendo. Che, ojo que la startup no solamente tiene que dar respuesta a estos requisitos del inversor, a estos requisitos de Europa, a estos, si querés, querencias que tiene el emprendedor, sino también tiene que dar un beneficio al que la usa, y ahí viene el cambio de modelo de negocios. Porque el cambio de modelo de negocios significa cómo cambio la forma en que yo creo, distribuyo y capturo valor. Eso es lo que tiene en la cabeza hoy el productor. Y lo lindo, usamos la metodología del caso, se llama, de enseñanza, en la universidad y en el Centro de Agronegocios, que vamos identificando y escribimos, nuestros profes todos los años escriben 4 o 5 casos de negocios de los nuevos modelos de negocio. Y ahí está, digamos, si querés, la validación empírica de que esto está pasando. Esto no es una locura abstracta de una universidad, sino que vamos a una localidad cerca de San Francisco, Córdoba, y vemos que hay una pequeña revolución de una empresa pyme. Ricardo, Bernardo hablaba de este fuerte cambio de modelo de negocios, pero claro, vos hablabas de cómo hacer valer más, digamos, las inversiones o los granos que tengo, pero también hay que estar líquido para poder insertarse en las nuevas reglas que está planteando el sector. En este sentido, el leasing, que es como un sistema, es una herramienta a la que los argentinos nos terminamos de adaptar. En el campo, ¿el productor se anima? ¿Cuáles son las opciones? ¿Realmente es una ventaja animarse al leasing en esta industria? Yo creo que se empiezan a animar más y es una herramienta financiera muy interesante para el productor. Lo que charlaba recién, lo que decía Bernardo, ¿no? Que hay modelos donde ya no se crece horizontalmente, sino que se crece dentro del negocio. Y ahí hay muchas inversiones que podés hacer. Si vos pensás en el bioetanol y necesitas una planta de bioetanol, el leasing es una herramienta estupenda para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando los bancos calificamos y miramos un leasing, no miramos únicamente el flujo de caja que tiene el cliente o las áreas sembradas que tiene, sino que lo que miramos es cuánto le va a optimizar o qué negocio va a generar particularmente esa máquina que estamos financiando. Entonces, puede ser que obtenga un beneficio porque va a ser... Es decir, está por fuera de la calificación bancaria tradicional. Está por fuera de la calificación y miramos puntualmente el negocio. Suponete, para que sea más gráfico, por ahí más fácil de ver, si vas a financiar una línea de producción de una fábrica donde tenés hoy 20 personas trabajando y la vas a automatizar,
ese proyecto se repaga solo, porque lo que estás haciendo es reconvirtiendo a esas personas para que hagan otra cosa. Adicionalmente a eso, y por supuesto el leasing se hace sobre casi todos los bienes posibles, ¿no? Y te diría que tiene muchas ventajas impositivas que tiene que ver con toda la cuota de... ¿Qué se puede descontar, por ejemplo? Se puede descontar toda la cuota de ganancia. Claro. Entonces, por un lado descontás toda la cuota de ganancia, por otro lado el bien no lo tenés en tu patrimonio porque el bien está a nombre del banco, con lo cual pagás menos impuestos por los bienes. Entonces, yo creo que eso es lo que, por ahí charlábamos antes de, hay que pensar el agro no solo, esa es la reconversión que se está dando, ¿no? No pensarlo solo en financio la campaña y pienso en las retenciones, que está muy bien y hay que hacerlo, pero además hay otras cosas que pueden hacer que tu negocio sea muchísimo mejor, que tiene que ver con, por ejemplo, tomar un leasing. Bernard. Carla, ¿puedo hacer Sí. un comentario a lo de Ricardo? Es interesante otro atributo que nosotros hemos identificado del tomador de decisión agro argentino, que es la disposición a trabajar en red. Entonces, estas innovaciones, estos nuevos productos, serían casi imposibles con una actitud a estar aislado como un silo y tomo decisiones dentro de mi alambrado y no hago nada con actores externos a mi empresa. Los casos interesantes que estamos identificando es gente que adopta nuevas herramientas, por ejemplo financieras, pero gente también que se anima a agruparse, a asociarse, a vincularse, a hacer joint ventures con industriales, por ejemplo, de la industria química para hacer una planta de bioetanol, porque la industria química tiene el proceso y los fierros necesarios o los sistemas productivos para hacerlo funcionar y el productor tiene el maíz. Entonces, yo creo que hay que aprovechar ese atributo también de, nosotros le llamamos trabajo en red, que tiene el productor argentino, ¿no? Antes de cerrar con Ricardo, me gustaría preguntar, ustedes hacen una encuesta con jóvenes, ¿no? Correcto. Están muy cerca de los Sí, jóvenes. ¿Qué sí. les pasa hoy a los jóvenes argentinos con el campo? Está buenísimo. Mira, vos sabés que empezamos hace unos años con la Escuela de Posgrado de Comunicación de la Universidad y nuestro Centro de Agronegocios a preguntarnos, ¿por qué a veces hay un contexto no favorable al agro en la Argentina en la sociedad civil o en la cultura, si querés, ¿no? Vas un paso atrás, ves el último censo de la Argentina y ves que el 90% de la población vive en lugares que tienen 100.000 habitantes o más. Entonces es lógico que la visión sea más la de un taxista de Buenos Aires que dice envenenan, matan animales, tratan mal a la gente, etcétera, etcétera, que la que realmente es. O sea, hay gente en el agro haciendo mal las cosas, puede haber algunos, pero casi todos estamos trabajando con buenas prácticas, casi todos estamos enrolados en ART o cumpliendo con las reglas que hay que cumplir. Pero esa mala información la hemos registrado haciendo este trabajo de estos jóvenes. ¿Qué piensan respecto del agro? ¿Qué piensan respecto de los alimentos? ¿Y qué piensan respecto del agro como lugar para insertarse profesionalmente, ¿no? Y la conclusión es que hay un alto nivel de ignorancia de lo que realmente está pasando. Tal vez eso es responsabilidad del agro, que no comunica bien eso. Pero a su vez, cuando hemos hecho la repregunta, está bien, ¿pensás que el agro hace las cosas mal y que no te da inserción laboral? Uno cuando le empieza a contar, ojo que en el agro está Arcor, está John Deere. Pero entonces yo podría trabajar. Hay un desconocimiento, primero, ¿no? Y segundo, cuando uno le pregunta, ¿cuál es el lugar ideal que vos pensás para la Argentina dentro de 10 años? ¿Cuál sería el país ideal para vos, para este joven? Y ahí te empiezan a dar todos atributos directamente vinculados al agro. Mira. Medio ambiente. Por ejemplo, te iba a preguntar. Vivir en el campo, medio ambiente, trabajar en zonas que no sean urbanas. No están conectando directamente, de que lo que ellos, esa mala percepción que ellos tienen realmente es una oportunidad para ellos en Argentina. Por eso también la importancia de estos espacios, ¿no? Donde uno deja de hablar tal vez de lo que uno ya conoce del sector y muestra también la agenda que viene. Lo escuchábamos hace un ratito también a la mesa de enlace que anticipaba un poco que era lo que venía de cara al 2030, sí. Pero también el clima, es decir, hay un montón de temas. Pasa que es una industria... En ese trabajo de ámbito laboral, ellos pensaban que solamente podían trabajar en el agro los dueños de un campo, un veterinario, un ingeniero. Ponele, el que pensaba más lejos decía, y hasta un contador. Y hoy el agro siglo XXI en la Argentina, pampa húmeda extensivo, necesita expertos ambientales, expertos en datos, expertos en finanzas. En inteligencia artificial. Gente que pueda hacer precision farming metro cuadrado.
Ahora es tremenda la oportunidad que hay ahí, ¿no? Porque vos decís, ese estudio lo estás haciendo en jóvenes, Sí. no lo estás haciendo en gente Correcto, grande, digo. Los correcto. jóvenes todavía tienen una percepción distinta del negocio que hay y del negocio que se viene, ¿no? Totalmente. Ricardo, cierro con vos. Hablaste de la oportunidad que generan las diferentes herramientas de inversión para tal vez eficientizar tu inversión en la producción. También hablaste del leasing como una herramienta. Voy a un tema un poco más tradicional, que es con créditos, ¿no? El tema de la financiación. ¿Cuáles son las líneas? ¿Cuáles son los plazos? Mira, normalmente los plazos es plazo a campaña, financiás la campaña entera del productor y dependiendo del negocio, el sector en el que esté Depende, dentro del claro. agro, hay líneas en dólares de prefinanciación de exportaciones, capital de trabajo, hay líneas de corto plazo. Y todas esas líneas que están en la actividad, en el sistema bancario tradicional, en el sistema financiero tradicional, también las tenés en el mercado de capitales. Entonces, podés ir a hacer lo mismo que estás haciendo en un banco al mercado de capitales, donde probablemente tengas más opción de inversiones, de inversores que estén dispuestos a colocar sus fondos y puedas generar, optimizar en realidad el rendimiento de la plata que estás tomando. Pero hoy te diría que hay mucha disponibilidad de fondos en todo el sistema. Un placer compartir con Muchas ustedes esta gracias. charla. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.